El apóstol Pablo en Romanos 7, los de ustedes que pueden recordar hace unas semanas cuando estuvimos allí, mostró que el creyente en Cristo no puede vivir en obediencia a Dios en sus propias fuerzas. Intenta hacerlo, resulta en terrible derrota. Pero volvemos a Romanos, ¿sigue? No más. Romanos 7:5 dice, el apóstol Pablo está diciendo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Está hablando de la vida en la carne, allí específicamente. Pero después del versículo 6 está diciendo, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El resto del capítulo 7 no menciona el Espíritu Santo, pero sí el apóstol está viviendo en derrota, reflexionando sobre su vida antes de conocer a Cristo y también reflexionando sobre su intento de vivir para Dios en sus propias fuerzas. Pero ahora mismo dedica una buena parte del capítulo 8 al Espíritu Santo. Lo introdujo aquí en este versículo 6, ahora mismo lo desarrolla, y es el desarrollo más pleno referente al Espíritu Santo que encontramos en cuanto a la santificación. Nuestro proceso de llegar a la santidad es el desarrollo más pleno que tenemos. Gálatas capítulo 5 también tiene cosas significativas al respecto, comenzando por el versículo 16. Pero hay un énfasis aquí en cuanto al Espíritu Santo. Tanto énfasis que se menciona 15 veces al Espíritu Santo en los primeros 17 versículos de este capítulo. Debemos prestar atención. No debemos dormirnos en cuanto a lo que el apóstol está enfatizando aquí. Vamos a leer Romanos 8, 1 al 11. Romanos 8, 1 al 11. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oremos. Padre amado, gracias te damos en este momento, porque reconocemos la gran responsabilidad que tenemos
al sentarnos delante de tu palabra, al reconocer quién eres tú, al abrir tu palabra para entenderla. Y reconocemos que para esta tarea necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Guíenos, Padre, para poder sacar provecho de esta porción, de entender más a fondo lo que dice y de poder poner en práctica los principios que aquí encontramos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Inicialmente vamos a enfocarnos en los primeros 8 versículos, donde menciono que los cristianos pueden y deben andar en el Espíritu. Podemos hacerlo, pero también debemos hacerlo, las dos cosas. Comenta siguiente, sigue uno solo ahí, no hay condenación. Cuando comienza aquí con la frase, ahora pues, en la Biblia de las Américas dice, por consiguiente, tengo una pregunta. ¿Qué quiere decir? Es una conjunción que vincula. Las conjunciones vinculan lo anterior y lo posterior. ¿Qué está queriendo enfatizar aquí el apóstol Pablo? Hay muchos aquí que han tomado hermenéutica y están tomando hermenéutica. Sobre todo los que han tomado pueden dar una respuesta instantánea, estoy seguro. Pero de todos modos está abierto para todos. Si no han tomado hermenéutica, pero comprenden algo de las conjunciones. Ahora pues, pero me parece más claro lo que dice en la Biblia de las Américas cuando dice, por consiguiente. ¿Qué está enfatizando ahí? ¿Alguien me puede responder? La idea es ser un poquito participativo, entonces tienen libertad de hablar en estos momentos. Sí, Higinio. Está estableciendo una causa de una relación de efecto. Ok. Causa a efecto. Hay una relación estrecha ahí, sin duda, sin duda. Se podría reemplazarse también en términos en consecuencia. En consiguiente. Sí, está bien. Está dando una conclusión. Puedes adelantar. Está dando una conclusión ahí de lo anterior y lo está enfatizando lo que dice en el presente. Con base en lo anterior, donde el apóstol estaba luchando con el pecado sin ver victoria, ahora mismo está diciendo, estoy concluyendo algo y vamos a entrar a hablar de victoria. Ya no hay condenación, ya no tiene que seguir el mismo patrón de derrota, ya hay una diferencia. ¿Sí? No es una referencia a condenación de la pena del pecado. Eso vemos en Romanos capítulo 3 cuando habla de la justificación. El hecho de que por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, quien murió como nuestro sustituto en lugar de nosotros, y nuestra fe en Él, Dios como juez supremo nos declara sin culpa. Eso es quitando la condenación en este sentido específico ahí, referente a la condenación por la pena del pecado. Aquí está en la sección, en el mismo contexto, está hablando de santificación. Entonces, está hablando aquí, ¿sí? La condenación aquí se refiere a la falta de victoria visible que había en la sección anterior, cuando el apóstol estaba luchando para caminar con Dios y no podía hacerlo, efectivamente. Precisamente es lo que está diciendo aquí. Entonces, no tiene que seguir con esa condenación en el sentido de no poder vivir para Dios. ¿Sigue? Los creyentes están libres del dominio del pecado sobre sus vidas. Ya no tenemos que seguir esclavizados. Eso es el mensaje de Romanos 6, pero es el mismo enfoque que se está dando aquí. La pregunta que tengo, ¿cuáles son los requisitos? ¿Para quiénes son esa realidad? ¿Qué nos dice en estos primeros 4 versículos?
es para quienes. Esta realidad de que los creyentes están libres del dominio del pecado sobre ellos, ¿para quienes es vigente? Para nosotros los que hemos creído. Para nosotros los que hemos creído en Cristo. Ok, los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué más? Hay una cosa más que menciona en el pasaje. O Alberto primero, ¿sí? Los que andan conforme al Espíritu, exactamente, exactamente. Y creo que los demás estaban diciendo algo parecido. Está bien. ¿Sigue? Precisamente esos dos requisitos. Estar en Cristo Jesús quiere decir ha puesto su fe genuinamente en Jesucristo. Ha nacido de nuevo. Pero también los que andan conforme al Espíritu y no a la carne. Esto es notable. Y tenemos que desarrollar esto en estos versículos allí. ¿Qué significa eso? No es solamente estar en Cristo, es saber andar en el Espíritu. Porque si no sabemos andar en el Espíritu, vamos a seguir andando en la carne. Es lo más natural para nosotros, para todo el mundo, andar en la carne. Eso es lo que fácilmente hacemos todo el tiempo. Andar en el Espíritu es otro paso. No lo hacemos tan naturalmente porque es sobrenatural y tenemos que entender los principios que Pablo está presentando aquí. Cuando hablamos de andar, el apóstol utiliza la palabra aquí y también en Romanos, en Gálatas 5 también habla de andar en el Espíritu. Describe cómo vivimos, cómo nos comportamos. ¿Cuál es nuestro caminar diario? ¿Cómo es que respondemos? ¿Cómo es que pensamos? ¿Qué es lo que hacemos? Incluye todo en este aspecto. Y el apóstol dice que hay dos posibilidades aquí. Andar en la carne, o sea, vivir como personas no creyentes, o andar en el Espíritu y no ser dominado por el pecado. Vivir como los que son hijos de Dios en el proceso de santidad. Dos posibilidades. No hay uno entre las dos, como Carlos mencionó la semana pasada. O uno es fiel siervo o es negligente. No hay una posición media en la enseñanza de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo o uno anda en la carne o anda en el Espíritu. El que anda en el Espíritu puede en un momento dado andar en la carne y cuando lo hace toca reconocerlo, toca confesarlo, arrepentirse y volver a andar en el Espíritu. Sí es posible para nosotros volver a pecar, claro que sí. Ok, sigamos. La ley, o a veces se puede captar la idea mejor porque no estamos hablando de la ley de Moisés aquí. Estamos hablando del principio del Espíritu. Nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Sigue? Se refiere a la influencia de la naturaleza pecaminosa en nosotros, la carne, la cosa corrupta que hay en nosotros, para hacer nuestra voluntad, para no tomar en cuenta a Dios, para no prestar atención a la voluntad de Dios. No tenemos que ser dominados por esta naturaleza pecaminosa. El mensaje de Romanos 6, no es necesario ser dominados. El mensaje de Romanos 8 agrega una provisión especial con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Era imposible para la ley de Moisés librarnos del dominio del pecado. La ley no era capaz de hacerlo. No tenía el poder para hacerlo. La ley no funciona así. La ley nos muestra lo que dice Dios. Nos muestra el carácter de Dios. Pero no tiene capacidad de hacernos obedecer. Y la debilidad real era debido a la carne nuestra. La tendencia nuestra
la tendencia que heredamos de Adán, de vivir a nuestra manera y no tomar en cuenta ni la voluntad de Dios ni la provisión de Dios para poder obedecer. Bien, Dios hizo lo que la ley no pudo. Versículo 3 ahí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿cómo es que se hace? ¿Qué es lo que Dios hizo que no era posible para la ley hacer? Envió a su hijo. Envió a su hijo, precisamente. ¿Sigue? Al enviar a su hijo en semejanza de carne de pecado, no recibió la naturaleza pecaminosa que recibimos nosotros como una herencia, puesto que María concibió del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, y no por un padre humano. También, atrás, a causa del pecado, o es preferible, como se traduce en la Biblia de las Américas, decir como ofrenda por el pecado. Esta porción es complicada. Este versículo ahí, en cuanto a qué quiere decir. En la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento que fue traducido al griego, fue la Biblia que Jesucristo normalmente leía en la sinagoga. La Septuaginta, el griego común de ese tiempo, el mismo griego del Nuevo Testamento. La frase aparece que se traduce como ofrenda por el pecado en la Septuaginta a lo menos 4 veces claramente. Y de las 8 veces que la expresión se utiliza en el Nuevo Testamento, a lo menos hay 3 veces, excluyendo este pasaje, a lo menos hay 3 veces, todos en el libro de Hebreos, donde se traduce como ofrenda por el pecado. Entonces, es mi preferencia en el momento de pensarlo así. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Digamos, condenó al pecado en la carne, o sea, en la muerte de Jesucristo en la cruz. Está hablando ahí, condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir ahí? ¿En qué sentido condenó al pecado en la carne? La muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Ok? Él la llevó toda, fue la propiciación que Él efectuó en ese momento por todos nosotros. La paga del pecado era la muerte y por eso. Bien, bien. El pecado fue juzgado en ese momento. El juicio del Padre cayó sobre nuestros pecados en la persona de nuestro sustituto, al Señor Jesucristo. Así que Dios quebrantó el poder del pecado, la naturaleza pecaminosa en nosotros, para no seguir dominándonos. Podemos ceder a estas tentaciones, a ese estímulo, y de hecho lo hacemos con mucha frecuencia, pero no estamos obligados a hacerlo. Hay una nueva libertad. No estamos obligados. Lo hacemos porque decidimos hacerlo. Sigamos. Para que la justicia de la ley, la Biblia de las Américas lo traduce el requisito de la ley. Hasta yo prefiero el requisito justo de la ley, como una combinación ahí, se cumpliese en nosotros. ¿Cómo es que se cumple en nosotros la justicia de la ley o el requisito justo de la ley? ¿Cómo es que se cumple en nosotros? Cuando andamos conforme a la voluntad de Dios. Hay un aspecto ahí, ¿está bien? Cuando andamos en el Espíritu. Ok, ¿qué más?
Eso no es fácil aquí. Vamos a decir en dos aspectos. Se cumplen estos requisitos justos de la ley por medio del sacrificio de Jesucristo como nuestro sustituto. Satisfizo la ley por su muerte por el pecado. Es lo que Él hizo. Pero después también hay el aspecto que ustedes han señalado correctamente. Se cumple en nosotros. Es por obra de Dios. Dios es el que lo hace. Nosotros somos sujetos pasivos. Dios lo cumple en nosotros. Recibimos el resultado de la obra de Jesucristo en la vida, en el Espíritu, para poder vivir en justicia, obedeciendo a Dios. No lo vamos a hacer en forma perfecta. No cumplimos perfectamente nosotros, aún en dependencia del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros cumplimos perfectamente con la ley. No cumplimos, ninguno. Pero eso es parte de lo que Dios está obrando en nosotros para poder caminar en el Espíritu. Higinio. Porque el requisito de la ley se satisface en la muerte de Cristo, en el castigo o la ira que Dios digamos, lleva sobre el Hijo y satisface su ira sobre el pecado. Sí. En la carne de Cristo, donde nosotros estamos puestos. Sí. Ahí en Jesucristo nosotros cumplimos el requisito de la ley. Sí, correcto. Pero también adicionalmente es evidente que Dios desea que cumplamos nosotros, al tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros, de poder vivir de acuerdo a lo que es la provisión de Él en la persona de Jesucristo. De poner en práctica esto y no solamente tenerlo como un hecho, lo que hizo Jesucristo, sino también de lo que podemos vivir y experimentar diariamente. Sí. Ok. Esta vida es santidad. Exactamente. Ok. ¿Cuál es el contraste que vemos? ¿Cuál es el contraste que vemos allí en el versículo 4? ¿Cuál es el contraste? ¿Y cómo se explica el contraste? ¿Qué significa andar conforme a la carne? ¿Y qué significa andar conforme al Espíritu? ¿En qué sentido es un contraste? ¿Cómo se describe lo que significa andar en la carne? ¿Qué significa realmente andar en la carne? Andar en la carne cuando se responde a la naturaleza pecaminosa. Una respuesta a la naturaleza pecaminosa. Decimos sí. Equivocadamente, pero decimos sí. Interiormente. Quizás no tan consciente, pero efectivamente al hacerlo, al actuar en forma independiente de Dios, eso es lo que estamos diciendo. Estos requisitos justos de la ley, no, un momentico, adicionalmente, sí que, uno más. Si no andamos conforme a la carne, eso quiere decir no dirigido por la naturaleza pecaminosa y por el sistema de valores del mundo. La carne responde a los valores del mundo alrededor. Lo que vemos, imitamos. Equivocadamente si somos hijos de Dios. Eso es andar en la carne, responder a lo que observamos alrededor, responder a lo que es lo más natural en nosotros, vivir como antes de conocer a Jesucristo, donde no tomamos en cuenta a Dios en todos los aspectos que debemos tomarlo en cuenta. ¿Y qué significa andar conforme al Espíritu? ¿Qué representa? Cuando andamos nos sometemos a lo que Dios nos guía en nuestra vida. Ok, eso es parte. Yo diría que es el acto voluntario, el acto voluntario diario de
Ok, está bien. Vamos a ponerlo aquí. Andamos conforme al Espíritu, o sea, guiado por la nueva disposición en nosotros, por la regeneración, el nacimiento nuevo. Teológicamente hablando, usamos la palabra regeneración, pero habla de un nuevo corazón. ¿Qué sucede? Habla del nuevo corazón. Y la presencia del Espíritu Santo en nosotros, el sistema de valores de la palabra de Dios, ya no del mundo. Estamos conscientes de lo que dice Dios porque estamos pasando tiempo en su palabra, nos identificamos con estos valores, decidimos vivir de acuerdo a estos valores, estos principios, estas verdades, estos mandatos, todo esto. Vamos a hacer un resumen breve de esta sección, estos versículos 3 y 4. ¿Sigue? Dios hizo lo que la ley no pudo, ya lo habíamos dicho. Se hizo por su Hijo. Al enviar a su Hijo al mundo, estamos hablando de la encarnación. Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. No era carne de pecado, era carne humana, pero no pecado. Semejanza de, lo está aclarando ahí, porque Jesucristo nunca pecó. Pero envió a su Hijo a la tierra. Y la crucifixión condenó al pecado en la carne de Jesucristo al morir en la cruz, cargando con nuestros pecados. Después hablamos algo de santidad. Santidad es el propósito de la encarnación y la muerte de Jesucristo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Pero también dice que santidad consiste en cumplir el requisito justo de la ley. Las normas morales de Dios es el fruto de la nueva vida en Cristo. Y uno más. Santidad es la obra del Espíritu porque solamente podemos cumplir el requisito de la ley cuando andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Santidad, propósito de Dios al enviar a su Hijo. Salvarnos, pero también hacernos capaces de poder andar en santidad. Son cosas significativas aquí, en poder vivir de acuerdo al plan de Dios, pero hacerlo únicamente por la obra del Espíritu Santo en nosotros. No lo vamos a hacer sin el Espíritu Santo. Nuestras fuerzas no son suficientes, es el mensaje de Romanos 7. No podemos olvidar de Romanos 7. Si no se acuerda de todos los detalles de Romanos 7, y hay muchos, a lo menos de entender, en mis fuerzas no puedo caminar de cerca con Dios y obedecerlo. En mis fuerzas. Necesito depender y comprender las provisiones de Dios en Romanos 6 y aquí en Romanos 8. Específicamente la presencia del Espíritu Santo en nosotros y entender lo que significa andar, caminar en el Espíritu. Sigamos. En los versículos 5 al 8 podemos decir el Espíritu vence la carne. ¿Cómo funciona este cambio de la carne al Espíritu? ¿En qué sentido dejamos de andar en la carne y comenzamos a andar en el Espíritu? ¿Qué está involucrado para ese cambio? En estos versículos, ¿qué observan? 5 al 8. Pensamientos. Ok, importante. Cambio de Sí. vida. Cambio de vida también. ¿Perdón? Cambio de vida. Ok, sí, correcto. El punto es cómo logramos ese cambio de vida. La voluntad está involucrada, sin duda. En la palabra constantemente nos ayuda al cambio de vida. Ok, todo eso es cierto. Observamos sencillamente lo que está diciendo aquí. Los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne. Está hablando de los que no conocen a Jesucristo todavía. Los que no son hijos de Dios. ¿En qué más van a pensar? No conocen a Dios, no pueden pensar en las cosas de Dios. Pero el cristiano que sí conoce a Jesucristo, sí conoce a Dios, puede andar en la carne cuando se concentra en las cosas de la carne y no las cosas del Espíritu. Cuando comienza a fijar su mente únicamente en las cosas de la carne, mayormente en las cosas de la carne. Pero si ponemos nuestros pensamientos, los que somos del Espíritu, los que hemos nacido de nuevo, podemos pensar en las cosas del Espíritu. Debemos pensar en las cosas del Espíritu. Eso no es un pensamiento ligero que este domingo voy a la celebración. Eso no es pensar en las cosas del Espíritu únicamente. Es un paso, claro que sí. Es estar consciente de la palabra de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, de qué dice la palabra en cuanto a la voluntad de Dios, de desear obedecer a Dios. Y muestra la diferencia entre creyentes y no creyentes aquí. Pero el cristiano puede vivir como no creyente cuando comienza a enfocarse en las cosas de la carne. Es lo que se está haciendo. Sin ser obligados a hacerlo, lo hacemos. Sigamos. Para entender este concepto un poquito más, esta idea de tener la mente puesta, de pensar en las cosas del Espíritu, tener la mente puesta, es una traducción que se utiliza en la Biblia de las Américas. La mente puesta en las cosas del Espíritu. La palabra en griego es phroneo, eso no es de importancia, es de entender lo que significa. Para producir comportamiento piadoso es caminando en la voluntad de Dios, involucra el intelecto, las emociones y la voluntad de la persona por medio de varias cosas. Aquí, un análisis cuidadoso de su realidad, un análisis cuidadoso, un cambio de actitud, comportamiento genuino y persistente que busca las cosas de Dios. No es cumplir una religión. Vamos mucho más allá de esto. Mucho más allá de esto. Hay que ser persistente en buscar las cosas de Dios. Eso no es ocasionalmente. Pero también implica esforzarse para lograr lo que se desea. Si no hay esfuerzo, es algo de un pensamiento efímero, que no dura, algo muy rápido, que no es suficiente. Tenemos que enfatizar de nuevo que no solamente involucra el intelecto de la persona, sino también la voluntad de la persona, la parte que toma decisiones. Escogemos qué ropa poner, decisión no tan complicada normalmente. La decisión de obedecer a Dios puede ser más complicada en ciertas situaciones. Miento en esta situación en el trabajo porque no hice lo correcto, pero no quiero responsabilizarme por esto. Ya es mucho más significativo. Ejercemos la voluntad. ¿Qué hacemos? Tenemos que comenzar a tener pensamientos en la mente. ¿Qué hago ahora? ¿Digo o no digo? ¿Respondo o no respondo?
Todo eso pasa rápidamente en nuestra mente, en una situación. ¿Cómo actuamos? En este caso, el cómo uno piensa, la forma de pensar, está relacionado íntimamente con la manera como vive. La vida está relacionada con la forma de pensar. Por ejemplo, si la decisión es vivir en Cristo, en el Espíritu, por fe, eso refleja el caminar y el andar en el Espíritu. Pero, si la mente y la manera de vivir está enfocada en la carne, la corrupción interior en nosotros, el pecado y en muerte espiritual, obviamente no estamos satisfaciendo a Dios. Estamos viviendo de acuerdo a nuestra manera de pensar y actuar, independiente de Dios. La manera de pensar de la persona y el esfuerzo que se hace están relacionados con la dirección en su vida. ¿Qué es importante? Podemos preguntarnos acerca de nosotros, acerca de otra persona. ¿Cuáles son los propósitos de la vida de la persona? ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Y qué reflejan de lo importante para la persona? Lo que la persona hace, donde se dedica su mayor parte de esfuerzo, muestra lo que es importante. Yo entiendo que el trabajo es exigente, yo entiendo que toma tiempo. Yo entiendo eso. No estoy comparando el tiempo que uno lee la Biblia con el tiempo que está en el trabajo. Pero aun cuando está en el trabajo, está viviendo para Dios, está consciente de las fuerzas de Dios que uno necesita para poder cumplir bien el trabajo, para tener sabiduría, para actuar y hacer las tareas según el trabajo, que son muy variadas. Las mujeres que trabajan en su casa, en el sentido, muchas labores de casa, hay mucho que hacer. Hay que tomar decisiones también. ¿Cuáles son los propósitos de la vida de la persona? ¿Y qué reflejan de lo importante para la persona? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué mostramos en cuanto a nuestros propósitos? ¿Qué es lo más importante? Eso es tener la mente fijada, la mente puesta en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu. Si no estamos claros en cuanto a vivir para Dios y andar en el Espíritu y pensar en las cosas del Espíritu, que es la palabra de Dios, no lo vamos a hacer. No es automático. Lo automático para todos nosotros es vivir en la carne. Es lo automático. Pero aquí implica tomar una decisión de no vivir en la carne. Precisamente. Nosotros, como cristianos, necesitamos ponernos en una posición de ser cambiado por el Espíritu, por medio de la oración frecuente. Más adelante daré un poquito más detalle en cuanto a eso. Meditación y estudio de la palabra en forma constante. Participación en los encuentros de grupos familiares. Participación en las celebraciones dominicales como parte normal de la vida y ministerio de nosotros. Esas cosas nos ayudan, no garantizan que andemos en la carne. No nos transforman automáticamente porque asistimos, de ninguna manera. Tenemos que tomar decisiones de interiorizar las verdades de la palabra. Prestar atención a lo que otros dicen. Decidir imitar en muchos casos, evitar en otros casos, porque hay personas que pueden comentar un testimonio de algo que no han hecho bien, pero están manifestándolo para recibir apoyo de otras personas, para no seguir caminando en forma equivocada en algo. No hay ningún problema en reconocer algo así, pero escuchamos, no voy a hacer lo mismo. Tomamos determinaciones. Si somos pasivos, solamente escuchamos y salimos y no recordamos nada, no nos va
a impactar en la vida. Necesitamos estar entendiendo y tomando decisiones interiormente. Sigamos. El ocuparse de la carne o tener la mente puesta en la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué significa eso? Que tener la mente puesta en la carne es muerte. Versículo 6. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué significa? Así como en la primera parte se habla de la mente, concentrar nuestra mente y nuestro pensamiento en las obras de la carne o del Espíritu, en este caso podría hablar también de la voluntad y las acciones. Okay. Si estamos inclinados siempre a ocuparnos más en las obras de la carne, vamos a cosechar muerte, mientras que lo contrario es... ¿Cuál es la cosecha si estamos invirtiendo más en la carne? ¿Cuál es la cosecha? La muerte. En la experiencia nuestra, ¿sigue? Estamos hablando de una muerte en el sentido de vivir dominado por el pecado, no disfrutando la vida de Dios, sino viviendo como si no tuviéramos vida, participando en las obras de la carne. Y la vida es la experiencia disponible a todos los creyentes en Cristo que procuran buscar las cosas del Espíritu en forma genuina y experimenten la paz de Dios. ¿Qué deseamos? Andar en el Espíritu. La posibilidad de hacerlo está disponible para todos nosotros. Sigamos. El versículo 7 explica el motivo por el cual la mente puesta en la carne tiene a la muerte como su fruto. ¿Por qué? ¿Cuál es ese motivo o los motivos? ¿Por qué los designios de la carne? ¿Qué representan? Nos separa de Dios y hay enemistad con Él. Eso es gravísimo cuando pensamos eso. Sí. Es enemistad contra Dios. Tener la mente puesta en la carne implica que hemos hecho un enemigo. Tenemos enemistad contra Dios. Esas son palabras fuertes, pero son palabras que el apóstol está usando aquí. No se sujeta a la ley de Dios. Tampoco puede sujetarse a la ley de Dios. No se hace, no puede hacerlo, es imposible hacerlo. Y podemos concluir que es imposible vivir para Dios en las fuerzas de la carne. Lo mismo que dice Romanos 7. No hay ninguna diferencia ahí en cuanto se está diciendo. Sigamos. Seguir los designios de la carne produce actitudes, valores, deseos, propósitos de la carne. Y están alineados con el mundo, la corriente de este mundo. Es hostil a las cosas de Dios. Cuando andamos en la carne, va a influir en nuestra vida. Cuando pensamos las cosas de la carne, y eso rige nuestra vida, afecta nuestras actitudes, nuestros valores, nuestros deseos, nuestros propósitos. Pero eso produce hostilidad contra Dios en nosotros. No sé si alguno de ustedes han tenido la experiencia. Cuando yo estaba en la universidad, no sé por qué motivo, pero me tocó para cierta cosa manejar un camioneta encerrado, antiguo, y los cambios eran un poquito flojos, y yo estoy manejando y el cambio sale de su posición. Vamos a decir que estaba en tercera velocidad, sale, ahí está en neutro. Pues obviamente uno no anda con eso. ¿Qué toca hacer? Es que los vehículos antiguos a veces
Se botaba en el cambio. ¿Qué va a hacer uno? Oprimir el clutch, meterle en el cambio de nuevo. No se va a hacer por sí solo. El carro no lo hace. Toca hacerlo manualmente. Y más adelante se botó de nuevo, pues tocó hacer lo mismo. La vida es semejante. Decidimos andar en el Espíritu. Pero en ese proceso podemos descuidarnos, podemos pecar, podemos observar que estamos en la carne, en nuestra manera de pensar, actuar, hablar. ¿Qué hacemos? ¿Pararnos? ¿Tomar una decisión de confesarlo delante de Dios? ¿Confesar delante de otra persona si toca? Y tomar la decisión de meterlo en el cambio. ¿Cómo? Definidamente manifestando delante de Dios, tomando la decisión, ejerciendo la voluntad. Decido, habiendo confesado esto, decido andar en el Espíritu y obedecerte. Presto atención y estoy consciente que necesito el poder del Espíritu Santo para cambiar mi manera de pensar y mi manera de actuar. Deliberadamente tomamos una decisión de actuar, meter el cambio. Creo que me comprenden. Muchos manejan aquí, no es difícil. Ok, pasamos. El Espíritu mora en nosotros, los creyentes. Versículos 9 al 11. Pablo está afirmando que ellos no están en la carne. Ustedes son creyentes, están en el Espíritu. Y si alguien no tiene al Espíritu morando en su vida, no es de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Si alguien no tiene al Espíritu morando en su vida, no es de Cristo. No temen las palabras. Continúa viviendo en la carne. Sí, pero va más allá de esto. Ignio, si el Espíritu Santo no está presente en su vida, no es hijo de Dios. Sencillamente. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Está claro. El cristiano tiene al Espíritu Santo. Entra en la vida al mismo momento de su conversión. Igual que el Señor Jesucristo entra en nuestra vida. El Espíritu entra en la vida, que ya lo dijimos, la implicación. Si no hay evidencia de la obra del Espíritu Santo en la santificación, la persona no es cristiano a pesar de que lo que puede decir por la boca. Si no hay evidencia de la obra del Espíritu Santo en cuanto a nuestra santificación, yo no digo nuestra perfección, ninguno de nosotros alcanzamos eso, ni el apóstol Pablo tampoco. Evidencia de alguna clase que muestra la obra de santificación del Espíritu Santo en nosotros, hay razón de dudar que la persona realmente ha nacido de nuevo. Porque el Espíritu se hace evidente de que siempre hay todos los mismos cambios en todas las personas. No. ¿Todo el mundo crece al mismo ritmo? No. Hay muchos factores que entran en nuestro crecimiento, pero evidencias de alguna clase que muestran que uno es hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo nos está dando conciencia de ciertas cosas en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. El versículo 10, voy a leerlo en la Reina Valera, que muchos de nosotros usamos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
En la Biblia nuestra, muchas veces los que redactaron o los que tradujeron la Biblia, cuando piensan que es el Espíritu Santo, lo pone con E mayúscula. Eso no es ninguna garantía. A veces está con E mayúscula y debe ser minúscula. No es ninguna garantía, pero en su percepción debe ser el Espíritu Santo o el Espíritu humano. Aquí pusieron en minúscula. Creo que equivocadamente. En el contexto aquí, todo muestra que debe ser mayúscula. Entonces, este versículo no es fácil de entender y ofrezco la siguiente traducción, parcialmente de la Biblia de las Américas, pero usando la nota de su margen también ahí en eso. ¿Dónde estabas? Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu es vida a causa de la justicia. El Espíritu, hablando del Espíritu Santo, es vida. No, el Espíritu vive, no es buena traducción. La palabra es vida ahí, no es un verbo, es el sustantivo ahí. Vida. Zoe, la vida de Dios. No se refiere al espíritu humano, sigue. En el contexto de este capítulo siempre se refiere al Espíritu Santo en esta sección. El versículo 11 también confirma lo mismo. Cuando se utiliza el artículo definido, muchas veces también es una referencia al Espíritu Santo. Y es lo que se utiliza aquí, el Espíritu. Se nota que Pablo pasa de hablar de la presencia o morada del Espíritu en ellos, en el versículo 9, a la presencia de Cristo en ellos, en el versículo 10. Los dos, tanto el Señor Jesucristo como el Espíritu Santo, moran en nosotros los creyentes. Los dos comunican los beneficios de la salvación al creyente. Son personas distintas, pero muy unidas en estas funciones. Aquí mismo, el apóstol está usando casi intercambiablemente, sin desconocer la diferencia. El Espíritu Santo no murió en la cruz, Jesucristo murió en la cruz. Pero hay algunas cosas en común en lo que hacen aquí, es evidente, en la vida del creyente. Sigamos. La referencia al cuerpo muerto a causa del pecado es una referencia a la muerte física, que todavía debe ser experimentada por los creyentes debido al pecado de Adán. No es fácil captar lo que se está diciendo aquí, pero creo que lo más natural es de entender que todavía nos queda una muerte física por delante, pero eso no termina con nuestra vida. Nuestra vida sigue porque no depende del cuerpo. Nuestra vida, si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, sigue por toda la eternidad en presencia de Dios. Aunque el creyente todavía tenga un cuerpo mortal, el Espíritu da vida. El Espíritu que da vida mora en el creyente. Hay una liberación de la condenación, o sea, el dominio del pecado sobre nosotros y la vida futura. O sea, la resurrección que traerá la transformación completa del cuerpo humano para vivir en las esferas celestiales. Todo esto es a causa de la justicia de Jesucristo imputada en nuestra vida, la justificación. Estamos en el contexto de santificación aquí, pero es una referencia al inicio de esto. Sigamos. Si el Espíritu del Padre que levantó a Jesús de los muertos mora, tiempo presente del verbo, en ellos, el Padre vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ellos. Eso es lo que está diciendo ahí en el versículo 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu del Padre, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ellos.
el Espíritu Santo lleva a cabo esa realidad. ¿Cuáles son algunas enseñanzas del Espíritu Santo en esta sección? Vamos a decir, a veces se presenta el Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, solamente el Espíritu de vida. Debemos reconocer las diferencias de esas designaciones, pero es la misma persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Es la misma persona con referencias diferentes. Y ni incluye ahí el Espíritu Santo. Pero es sobreentendido. También habla de la morada continua y permanente del Espíritu en la vida del creyente. No entra y sale. Desde el tiempo de Pentecostés en adelante, todo lo que confiamos en Jesucristo, el Espíritu entra en nuestra vida y mora en nuestra vida en forma permanente. Si una persona no tiene el Espíritu Santo en su vida, no es de Cristo, o sea, no es un creyente verdadero. El Espíritu Santo tiene múltiples funciones en la vida de los creyentes. Este capítulo no trata todas las funciones, pero este capítulo sí enfatiza la santificación progresiva en los versículos 1 al 17. Muestra progreso en la santidad, la santificación progresiva. La morada del Espíritu Santo en la vida de cada creyente verdadero es una provisión muy importante de parte de Dios para poder progresar en santidad. Es esencial manejar bien estas enseñanzas de este capítulo. Hay que volver a la casa para meditar en estas cosas. Son cosas ricas, esenciales para nuestras vidas. Y Dios nos ha dado una responsabilidad indispensable para vivir en obediencia a Él, al instarnos a andar en el Espíritu. Pero la provisión está ahí disponible para cada uno de nosotros. Un contraste aquí, características exhibidas por los que andan en la carne. Un poquito de resumen. Se enfocan en las cosas de la carne, se oponen a Dios, hay enemistad contra Dios, hay rebeldía contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, no pueden agradar a Dios, son conducidos a la muerte, una condición espiritual, sin vida espiritual. Su condición es sin vida, es muerte. Vamos a pensar en algunas aplicaciones. Primeramente, lo que encuentro aquí es una declaración de verdad. Sigue. Y lo resumo en la siguiente forma. El creyente solo puede cumplir el requisito justo de la ley cuando anda en el Espíritu. Ese es el mensaje hasta ahora de Romanos 8. Si recuerdan algo, eso es lo que hay que recordar. Esto es lo esencial. Andando en la carne, y podemos describir la carne tanto el esfuerzo humano para actuar, Romanos 7, o de actuar en forma independiente de la voluntad de Dios, porque decidimos vivir en forma independiente de Dios. Andando en la carne, el creyente no puede cumplir el requisito justo de la ley. Imposible hacerlo. Imposible hacerlo. Sigamos la situación contemporánea. Voy a hacer algunas observaciones de lo que yo observo cuando pienso en esto. Voy a ser un poquito directo en esta sección también en lo que sigue. Lo que hay que comprender, la autoridad del pasaje, creo que resumí en lo que era la declaración de verdad. Ustedes pueden decirlo en otras palabras, no me importa tanto ahí. La esencia de lo que el capítulo, el mensaje del capítulo hasta ahora está diciendo. Esto es la autoridad de Dios para nuestras vidas. Mi reflexión
sobre la situación que observo en las vidas de personas es una reflexión personal, no lleva la misma autoridad de lo que Dios proclamó en los 11 versículos de Romanos 8. Hay una diferencia. Es para ayudarnos a aplicar y ver implicaciones de esta verdad, que yo menciono algunas observaciones de la vida o situación contemporánea, y después voy a hablar de implementación o respuesta nuestra, que también no tiene la misma autoridad de lo que es la declaración de verdad en este caso. Capten lo que estoy diciendo. Lo que yo digo es para estimularnos a ver implicaciones. Pero lo que estoy diciendo es precisamente eso, estimulándonos a observar cosas. Algunas de estas cosas quizás van a tocar el corazón, otras cosas no tanto. Está bien. Solamente es estimularnos a ver las implicaciones, pero mis palabras no llevan la autoridad de lo que Dios dice en Romanos 8, 1 al 11. Eso es la autoridad completa. Yo estoy ayudando a observar implicaciones que podemos tener para nuestras vidas. Ok. Observo que para muchos hay muy poco esfuerzo en la vida cristiana. Es algo común en la vida de diferentes personas. Hacer lo mínimo posible parece común. Hacer lo mínimo para mantenerse bien con Dios. Quizás la idea para muchos es solo vivir moralmente, viviendo de acuerdo con algunas reglas. Por ejemplo, no robar, no matar, no dar falso testimonio. Si uno cumple con esto, si yo no he matado a nadie, a lo menos en el último año, piensan que estoy bien. Sin pensar que el enojo entra en ese aspecto de matar, según Jesucristo, etc. No ampliamos, sino nos quedamos muy rígidos. A veces nuestra vida es, pero la llevo bien. Si cumple con estas cosas, piensen que están bien. Sin embargo, no necesariamente hay progreso hacia la madurez espiritual en sus vidas. Dios pide mucho más. Habla de amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Ya, eso sí es exigente. Vivir solo, tomando en cuenta algunas reglas, no es lo mismo que andar en el Espíritu. Hay que reconocer la diferencia. También se nota lo que Carlos enseñó en Mateo capítulo 25 la semana pasada, hablando de los siervos fieles y el siervo negligente. Y dice, si no hay fidelidad en lo poco, no habrá fidelidad en lo mucho. ¿Cuáles son ejemplos de falta de fidelidad en lo poco? La práctica de siempre llegar atrasado, tarde, a celebraciones. Desaprovechando la oportunidad como comunidad de entrar a enfocarnos en la persona de Dios. No estoy hablando de la persona que tuvo un atraso, el bus no pasó a tiempo, etc. en eso. Estoy hablando de lo que es práctica, no la ocasión cuando algo sucedió. Hay que pensar, ¿qué estamos diciendo en cuanto a Dios y su importancia para nosotros? A veces, en algunos tiempos, hay personas que pasan mucho tiempo hablando con su vecino durante la enseñanza. Estas 2 o 3 personas se distraen, pero también distraen a los que están alrededor. Son detalles pequeños, pero influyen.
no tratar a otros en el grupo familiar con respeto, a no avisar con anticipación una ausencia obligada, porque hay motivos a veces de no poder participar, claro. O participar con infrecuencia en los encuentros y tampoco estar comunicándose aún con los miembros entre otros tiempos. Solamente no se presenta. Influye en cuanto a la relación. Fidelidad un poco. Hay que mirar. Parece que la prioridad referente a Dios en la vida de algunos es que está en el último o penúltimo en la lista de cosas importantes. Todo lo demás tiene más importancia que la persona de Dios y nuestra relación con Dios. Puede ser que por el estilo de vida, que poco toma en cuenta a Dios en lo diario. Los domingos hemos notado que aproximadamente hay 30 personas ausentes cada semana. De la lista de personas que participan entre nosotros, normalmente estamos hablando de 30 personas ausentes. Eso es un número alto, de que siempre algunos van a tener enfermedad, algunos están de viaje, siempre van a existir esas cosas, claro que sí. Pero 30 es un número alto por un grupo del tamaño que tenemos. Uno se pregunta por qué. A veces uno tiene visita, le llega de lejanas tierras, pero a veces no es que se invite a la visita a participar con uno. A veces uno atiende a la visita y no involucra a la visita a participar con la familia, con uno. ¿Qué está diciendo en cuanto a su pensamiento, su importancia en cuanto a Dios? Llegamos a la implementación respuesta. Voy a sugerir algunas cosas con algunos detalles. Otra vez, son pensamientos míos que creo que están de acuerdo con el pasaje, pero no lleva la misma autoridad de lo que era la enseñanza principal ahí del pasaje. ¿Cuáles cosas pueden ayudarnos en la decisión de andar en el Espíritu? Lo que voy a mencionar no garantiza que uno puede andar en el Espíritu, pero son cosas que pueden ayudarnos en forma significativa en este proceso. Meditación y estudio de la palabra de Dios. Pensar que una persona puede andar en el Espíritu sin pasar tiempo significativo en la palabra es absurdo. Una persona puede vivir moralmente, pero andar en el Espíritu sin pasar tiempo en la palabra de Dios, no lo veo. La persona no está creciendo en conocer a Dios, en entender su voluntad expresada para todos sus hijos, comprender la naturaleza de su gracia hacia nosotros, sus provisiones para la victoria sobre el pecado y el crecimiento espiritual. Si no estamos dándonos cuenta de esto, es imposible poder decir estoy andando en el Espíritu porque ni conozco de cerca lo que es la voluntad de Dios. Bajo esta situación hay un desconocimiento de la palabra y no facilita la posibilidad de andar en el Espíritu. La persona va funcionando en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, sencillamente. La práctica regular de oración se refiere aquí a más de 1 minuto de oración pidiendo bendición por la familia. Es más allá de Dios bendice mi vida, la vida de mi esposa, mis hijos, su colegio, sus estudios universitarios, etc. En eso va mucho más allá de esto. Puede incluir algo parecido, pero hay que ser más concreto que esto. Y estamos hablando de nuestra propia vida, de nuestro propio crecimiento también. Implica oración que está de acuerdo con la voluntad expresada de Dios en su palabra. Si no conocemos la palabra, va a ser imposible orar de acuerdo a la palabra. Pero también implica identificar tentaciones y hábitos de vivir en la carne. ¿Qué hay en nosotros? Y usar la palabra para entender la perspectiva de Dios sobre los temas
y orar con entendimiento, usando porción de la palabra para reforzar la oración, para tener bases en lo que estamos pidiendo. Si no tomamos en cuenta las provisiones de Dios para vencer el pecado en aspectos específicos, no vamos a poder ser concretos en oración, ni capaz de manifestar dependencia del Espíritu, si no sabemos lo que dice la palabra. La oración y la palabra van juntos. Participar en los encuentros del grupo familiar y las celebraciones son oportunidades para aprender de la palabra y ver cómo ponerla en práctica en nuestras vidas. Muy específicamente, los encuentros tienen esa finalidad. Son oportunidades de ser estimulados por testimonio de otros. Pero solamente estar presente en una celebración, en un encuentro de grupo, no garantiza crecimiento espiritual. Tenemos que estar seguros de interiorizar las verdades de la palabra o podemos perderlas. Ustedes se acuerdan, Carlos enseñó sobre la palabra del sembrador hace pocas semanas. El gran mensaje, si no se interioriza, si el terreno de nuestro corazón no es bueno, si la semilla no entra, no va a tener ningún efecto. Tenemos que estar seguros de interiorizar la verdad de la palabra. Ausencias frecuentes en las dos actividades van a afectar el ritmo de crecimiento y puede afectar la capacidad de andar en el Espíritu. Habrá ocasiones de tener que estar ausente. Eso es dentro de la vida normal. Entendemos eso por diferentes motivos. Pero con más frecuencia implica un ritmo de crecimiento mucho más lento. Cuando no estamos conscientes de andar en el Espíritu, lo más probable es que andamos en la carne, que es más natural. La falta de aprovechar oportunidades para ministrar a otros puede ser indicio de no entender bien la palabra, ni saber cómo comunicarla para ayudar a esta persona o apoyar a esta persona. Pensar o planear nuestras decisiones de diferentes clases, decisiones de fe. Andar en el Espíritu requiere un análisis de muchas cosas, es lo que mencionamos. Análisis hecho cuidadosamente a la luz de la palabra de Dios. Implica esforzarnos para lograr vivir como agrada a Dios, en la forma como agrada a Dios. Pero no solo incluye ejercicio intelectual, sino el ejercicio de nuestra voluntad, o sea, la parte que toma decisiones. Cuando nos enfrentamos con situaciones de muchas clases, asuntos de los hijos, de tipo económico, de estudios más avanzados, de trabajo, de actividades sociales y cosas por el estilo, necesitamos analizar qué dice la Escritura en cuanto a principios y mandatos y cómo aplicamos estos principios en cada situación. Necesitamos sabiduría de Dios. ¿En qué manera podemos dar gloria a Dios y actuar con fe, con base en verdades acerca de Dios y promesas aplicables a nuestra situación? ¿Lo estamos haciendo? Eso es parte de andar en el Espíritu, estar consciente en nuestra vida para querer glorificar a Dios y actuar con fe. ¿Cómo sabemos si estamos andando en la carne o en el Espíritu? Una manera es observar si nuestra actitud y conducta cabe dentro de lo que las obras de la carne mencionan en Gálatas 5, 19, 21, y está en el contexto de andar en el Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Me pegó esta palabra esta mañana muy fuertemente, repasando, pensando en otros que proclaman ser hermanos en la fe, pero iglesias y personajes de televisión, etcétera, que están enseñando cosas que son
heréticas. Eso no refleja la presencia del Espíritu Santo en ellos, o que están andando en el Espíritu en lo que están enseñando y viviendo. Sigo la lista: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. La lista no es completa, pero da algo de claridad. No es que tenemos que estar cometiendo todo esto, sino cualquier aspecto semejante puede ser indicio de la carne. Acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es indicio de que no hay vida genuina en sus corazones. Pero andar en el Espíritu se muestra por el fruto del Espíritu, según Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esas son cosas que reflejan la realidad de que uno está andando en el Espíritu. Fue largo, lamento, pero terminé en el versículo 11 y no llegué hasta el versículo 17, porque hubiera sido demasiado largo. Gracias por su paciencia. Les animo a meditar en estas cosas en los próximos días. Oremos. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Abre nuestro entendimiento de tu palabra por tu Espíritu. Muéstranos lo que significa genuinamente andar en el Espíritu en nuestras vidas, de reconocer las veces que no andamos en el Espíritu, las ocasiones cuando actuamos en la carne. Gracias, Padre, por tus provisiones tan perfectas, por esta realidad que tenemos disponible para nosotros, por la morada del Espíritu en nosotros. Háblanos, Padre. Guíanos. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.